Vamos rápidamente con su palabra, por favor, y vamos a nuestra primera lectura bíblica. Tenemos dos textos que vamos a leer. Primeramente, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Tomemos ahí su palabra y esperamos la atención. Hebreos capítulo 4, leamos versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nótese la profundidad de estos versículos y la razón por la cual manifiesta esto el escritor es por lo que sigue. Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es importante el tema que vamos a tocar en esta ocasión, porque digo esto importante y muchas veces no logramos entender o no logramos aceptar la veracidad de esta palabra. Obviamente, el título del mensaje en esta ocasión es Todo el consejo de Dios. No me va a tomar el tiempo necesario porque es un tema profundo, amplio. 40 o 50 minutos no nos alcanzan para desarrollar un tema de tanta importancia, de tanto valor, que los creyentes debemos de atesorar, guardar en nuestro ser. Todo el consejo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, era un trabajo eficaz. Dice la Escritura, cuando Él cumplió los 30 años aproximadamente, dice, dejó Nazaret y fue a Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta era la luz que vino, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo estuvo con nosotros en la tierra y Él empezó su ministerio, la gente en ese entonces, como hoy en día es posible, la gente no conocía la palabra de Dios. Porque el tema Dios era un tema de boca nada más, pero no en la vivencia, no en la vida. Todos hablaban bien de Dios, que estaban bien con el Señor, que conocían la ley, que conocían la palabra, que esperaban al Mesías en el pueblo de Israel en ese entonces. Sin embargo, sus vidas no decían nada. Religiosos, políticos, el mismo pueblo israelita estaban lejos de Dios. Entonces es en ese ambiente que Jesucristo viene y empieza a predicar la palabra de Dios. Por eso es importante, ellos estaban viviendo, y esto no es excusa, obviamente, estaban viviendo bajo presiones, presión romana, que exigían lealtad al César. Los religiosos, presión religiosa al pueblo, imagínense, tenían que cumplir con ellos. Entonces el pueblo ya estaba cansado y todo le parecía rutinario. Es por eso que escuchar a Jesús cuando Él empezó su ministerio, escuchar a Jesús era maravilloso. La gente cobraba ánimo, la gente se sentía tocado, la gente estaba totalmente
inspirada, porque escuchar a Jesús era otra cosa. No era como escuchar a religiosos que siempre estaban repitiendo lo mismo, lo mismo. Pero aquí estaba Jesús. Cuando él predicaba, la gente se arremolinaba. Todos venían a él, chicos, grandes, adultos, ricos, pobres, todos venían a Jesús. Al escucharlo quedaban maravillados, porque estaban escuchando la palabra de Dios, y para ellos aparentemente era nueva. ¿Por qué? Porque los religiosos, los judíos, estaban enseñando tan solamente tradiciones humanas, conceptos humanos, y la gente estaba cansada de eso. Pero escuchar a Jesús era otra cosa. Quienes escuchaban a Jesús, repito, estaban allí con esa mente o con ese rostro iluminado. ¿Se ha dado cuenta usted cuando algo le agrada? ¿Cómo está usted? Tiene una sonrisa que no se desaparece. Tiene un rostro risueño que no desaparece. ¿Por qué? Porque lo que está escuchando, lo que está mirando, está penetrando y se mantiene allí. Así era Jesús. Por lo tanto, el Señor era claro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Evangelio de Mateo, encontramos esta expresión del apóstol 7, versículo 28 y 29, señala: cuando llegó, fíjense, Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta expresión es única, ¿verdad? Porque la enseñanza de Jesús llegaba no solamente al oído. La palabra, la exposición de Jesús llegaba al corazón de todos. Como repito, niños, jóvenes, adultos, quedaban asombrados. ¿Por qué? Porque inclusive cuando él tocaba a un niño, los niños se dejaban tocar, no escapaban de él. Llegaban allí esos férreos militares, políticos, y quedaban otra vez allí perplejos ante la enseñanza del Señor Jesucristo, porque era único este hombre, este nuevo maestro, este profeta de Galilea, este nazareno. Era distinto. Como escuchamos, hablaba con autoridad, no se imponía, simplemente lo era. Ahora bien, con el tiempo, fíjense, en Juan capítulo 7, hubo algo. Había militares bien entrenados que obedecían órdenes, y fíjense, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba hablando alto ni gritando. Él estaba enseñando lo nuevo. Es que a la gente de ese entonces estaban acostumbrados a escuchar tan solamente conceptos humanos, tradiciones humanas, ideas humanas. Y estos militares, cuando recibieron la orden de ir a apresar a Jesús, obviamente usted conoce, cuando un militar recibe una orden, es como aquellos guardianes, aquellos perros que son entrenados ante una orden, lo cumplen. Y un militar era así: orden dada, orden cumplida, no se detenían. Pero cuando estos hombres firmes, fuertes, llegaron ante Jesús, quedaron asombrados. Porque no era cualquier persona, no era cualquier palabra. Había algo especial que no solamente tocaba el corazón de la gente, sino también tocaba el corazón de ellos. Por eso quedaron perplejos. Y ellos no tomaron a Jesús. Por eso dice, él habla como ningún otro hombre. Más o menos era como en ese entonces Israel estaba como en el tiempo de los jueces. Usted sabe la historia de los jueces, ha leído, ha estudiado. ¿Cómo era Israel en ese entonces? En ese entonces, ¿cómo vivía el pueblo de Israel? No había rey. Y como no había rey, no había una voz dirigencial, no había una voz rectora, no había una voz de autoridad. Entonces dice la Escritura en Jueces, y como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mal le parecía. No, lo que bien le parecía. Como hoy en día. Hoy en día también
La gente no está haciendo mal. Ellos dicen, bueno, según creo, según mi pensamiento, según mi punto de vista, según mi criterio, yo creo que no estoy haciendo mal. A mi modo de ver, yo no creo que esté afectando a Dios. Según mi punto de vista, yo creo que no estoy mal. ¿Se da cuenta? Igual. ¿Por qué piensan así? Porque no tienen la voz rectora del Espíritu Santo en sus vidas. No tienen la voz reinante del Cristo Jesús que la Biblia menciona. Por eso hoy en día mucha gente tan solamente tiene a Dios en la boca, mas no en sus vidas. Es interesante. Hoy tantos grupos, tantas personas que están siendo motivadas, no orientadas, no enseñadas, no edificadas, tan solamente motivadas religiosamente, para que los que motivan a esa gente saquen provecho. Debemos ir a lo que dice el profeta Jeremías. Por favor, vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Allí, esta voz profética en ese entonces señala algo muy importante. Capítulo 6 y busquemos el versículo 16. Obsérvese. Así dijo Hashem o Jehová: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Mas dijeron: no andaremos. Hoy en día, ¿qué podemos decir? Fíjense, en el tiempo del profeta de Israel, el profeta Jeremías, el pueblo estaba andando mal. No estaba tomando la palabra de Dios como es. Ellos tenían la ley, tenían escribas, tenían profetas, pero no hacían caso a ellos, no se acercaban a los profetas, no buscaban la ley de Dios, simplemente vivían a su manera. Si conocían, lo sabían que deberían ir a la palabra, a la revelación, pero sus hechos, sus actos, ¿qué decían? No andaremos, no obedeceremos. Así estaba en ese entonces. Ellos ya no vivían como en los tiempos del rey David, como en los tiempos de Salomón. Al menos cuando había palabra, había una voz firme, una voz rectora, había una autoridad a quien temer, a quien respetar, pero ahora no lo había. ¿Por qué? Es que se habían alejado de Dios. Eso en el pasado. Y en el presente, ¿qué decimos de esta era presente? ¿Cómo está la gente en estos momentos? En las llamadas iglesias, ya no son como los siglos primero y segundo. En los siglos primero y segundo, allí los discípulos de Cristo eran únicos, eran fervientes, entregados al 100%. La palabra primaba, el Espíritu Santo los guiaba. Todos ellos eran material disponible para que el Espíritu Santo los use, para que Dios los use según su voluntad. Y su voluntad siempre es agradable y perfecta. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Otra vez encontramos puntos de vista. En el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 28, hay una palabra que pasan por alto y casi siempre no escucho esa expresión en muchos. 28, versículo 20. Jesús dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observe la palabra. Jesús dice aquí algo muy importante. Él dejó mandamientos. Por eso dice, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Todas, no parte. No parte. Por eso en Hechos 2:42 leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nótese qué entrega, constancia, perseverancia. Y así estaban en el primer siglo y segundo siglo. Pero lamentablemente, hoy en día ya las cosas no son como antes. Hoy también debemos pararnos, detenernos, y aquellos que están actuando, tan solamente digo actuando porque no están basados en la palabra de Dios, tan solo en sus nuevos profetas,
en sus nuevos apóstoles ya no urgen, no hay análisis en la palabra de Dios, tan solamente descansan en la expresión de, oh, mi apóstol dice, mi profeta dice, mi pastor dice. Ya no está en sus bocas la palabra, escrito está, el Señor dice, los apóstoles escribieron. No, ahora la cosa ha cambiado. Entonces debemos volver a la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, conversando con una persona que se presentó como pastor, le dije, me alegra conocer personas que llevan la palabra de Dios. Y él me dijo, sí, yo soy 100% fundamentalista, me dijo. Oh, ¿a qué te refieres con 100% fundamentalista? Le dije. Es que nos basamos a la Biblia, 100% bíblicos. Oh, qué bueno. Le digo, ¿y por qué se llaman entonces metodistas? Bueno, porque así nos identificamos. Sí, pero ¿por qué se llaman metodistas? No, yo soy de la iglesia metodista. Perdóname, pero ¿por qué se llaman iglesia metodista? Yo no encuentro en la palabra de Dios una iglesia llamada metodista. ¿Por qué? ¿Es la voluntad de Dios, la dirección del Espíritu Santo, o es la idea humana? A ver, demuéstrame con la palabra de Dios. Dame valor a lo que tú dices, a lo que practicas. Te identificas como metodista. En cierta forma, yo también soy metódico en mi vida, metódico en mi estudio bíblico, metódico en mi forma de ser, en mi alimentación. Soy metódico, por lo tanto, soy metodista. Pero no digo que soy de una iglesia metodista. Demuéstramelo, por favor. ¿Tienes tu Biblia allí? Y él dijo, lo siento, no tenemos. ¿Pero por qué se llaman metodistas? Deben llamarse los del camino, los hijos de Dios, los santificados en Cristo Jesús, los congregados en el nombre del Altísimo Hijo de Dios. No hay palabra. ¿Qué sucede? Poco de Biblia y poco de tradiciones humanas. Nótese, poco de Biblia y poco de ideas humanas. O somos todo o no somos nada. Jesús dijo claramente que necesitamos acercarnos a su palabra. Hoy en día hay personas en este mundo así. Escuchan un poco de Dios, un poco de la Biblia. Y escuchan más ideas humanas, conceptos humanos, tradiciones humanas y también algo de la Biblia. ¿Saben? Allí es como ver tibieza. Y eso, a mi modo de ver las cosas, según la palabra de Dios, es una fe, entre comillas, una fe híbrida, que no agrada a Dios, porque Dios nos da todo, para aceptarlo todo. Tenemos su palabra y debemos comerla todo, así como lo tenemos. Por eso, ya la palabra escrito está, ya no escuchamos. Así dice el Señor, ya no lo escuchamos. Escuchamos gente que sale a arengar al pueblo y dice, anoche el Espíritu Santo me dijo. Y la gente que le escucha, obviamente, se subyuga. Psicológicamente se someten, claro, porque a él le habla el Espíritu, a mí no, entonces él debe ser superior a mí. ¡Qué tragedia! Así engaña el enemigo. Nadie es más ni menos ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. No hay preferencia. Obviamente, Dios usa a las personas que están cada vez más cerca de Él. Al que está un tanto lejano a Él, obviamente, quizás no hay dirección en esa persona. Por eso, Dios no lo usa. Pero también Dios no va a forzar a nadie. Él es único. Es importante. ¿Estamos? ¿La palabra le ayuda o la palabra le hace dormir? Ayuda. Porque si a mí la palabra me hace dormir, entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué necesito para que me alienten? ¿Un motivador? ¿Un arengador? Obsérvese algo aquí. Hoy en día me llama mucho la atención que no se enseña toda la palabra de Dios. Por ejemplo, están enseñando lo que Jesús no enseñó, lo que los apóstoles no enseñaron,
lo están exigiendo en las llamadas iglesias. Por ejemplo, decimos estamos en un periodo de gracia. Dios no enseñó, Cristo no enseñó, por ejemplo, a exigir diezmos a la iglesia. En todos los evangelios, en el libro de Hechos, en las epístolas pastorales, no encontramos tales enseñanzas. Sin embargo, lo que no se enseña en las llamadas iglesias le exigen, pero le exigen con un tenor y sembrando temor en la gente. Si no diezmas, no vas a ser bendecido. Wow, entonces toda la gente va a cumplir eso para que sea bendecido. ¿A cuántos no he preguntado? ¿Y qué pasaría si no diezmas? Bueno, entonces el Señor no me bendice. Entonces digo, ustedes son una legión de interesados que dan para que Dios les dé. Así no es. Esa no es la forma. Esa no es la manera. Siempre a esta hora, ¿cómo es posible eso? ¿Enseñando tal enseñanza? No es ridículo, es ridículo. Por ejemplo, fíjense, una clara verdad, esto para los que puedan captar rápidamente, tengan en cuenta, por favor. En los evangelios, cuando se enseña la oración, Jesús enseñó a orar en los evangelios. En el libro de los Hechos, practican la oración. Y de Judas de Hechos, escrito de Lucas hasta Judas, explican la oración, ¿cierto? El bautismo se instituye en los evangelios. En los Hechos se practica. Y en las epístolas se explica. ¿Me dejo entender? Una verdad proclamada en los evangelios, practicada en el libro de los Hechos, libro histórico, y explicada en las epístolas. Esas verdades. ¿Encontramos esos del diezmo? No. ¿Encontramos esos de las llamadas navidades? No. Por eso es muy importante que debemos ir a la palabra de Dios. Cristo nos dio la palabra para que la creamos y como tal debemos profesarla. Por eso el apóstol Pedro, como hemos leído, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No es lógico que el hablar de aquellos que leen la palabra, creen la palabra, enseñan la palabra, viven la palabra, no es lógico que sus vidas estén en acorde a la palabra y su lenguaje, su forma de expresarse esté en acorde a la palabra. ¿Es lógico o no es lógico? Obvio. O no dicen nada porque no hay lógica en su vivencia con la palabra de Dios. Estoy hablando claro, ¿verdad? Porque lamentablemente, como siempre manifiesto, vivimos una época en que las personas están más centradas en lo suyo. Ya pasó el tiempo de preocuparse por los demás. Es una pena, una lástima. La palabra debe ser, la Biblia no está para ser cargada. No está para ser lucida, así. No, la Biblia está para llevarla en el alma, para obedecerla, para vivirla, para enseñarla, para testificarla. Es muy importante. Para eso nos dio la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no es letra. Repito, la palabra de Dios no es letra para memorizar. No son letras para descifrar. La palabra de Dios alimenta. Jesús dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra vivifica. Por lo tanto, aquellos hijos de Dios en quienes la palabra de Dios llega y alimenta, ellos son los que obedecen a Dios. Ellos son los que pasan tiempo en oración. Ellos son los que buscan a los necesitados. Ellos buscan a los perdidos. Ellos van a buscar a los pobres. Los que no, es que no están alimentados. Están durmiendo como en el mundo. Por eso Pablo dijo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Están andando sin luz. Por eso sus vidas están tan solamente centradas en ellos mismos. Y eso no debe ser. Oh, hermanos, Cristo viene. Y si Cristo viene,
El creyente debe estar preparado haciendo la obra de Dios sin descuidar todo aquello. Sus deberes personales, profesionales, familiares, no se debe descuidar. Y tampoco debemos dejar de lado la obra de Dios. Hay mucho que hacer. ¿Tienes vecinos que conocen a Cristo? ¿Cuántas veces les has hablado de Jesucristo? ¿Tienes familiares que están perdidos? ¿Cuántas veces los has buscado para hablar del Evangelio? ¿O solamente han ido para buscarle cuando hay fiesta de cumpleaños? ¿O cuando alguien se muere? Ahora que hay vida, es importante. Evangelio de Mateo capítulo 5, por favor, versículo 18. Fíjense, Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 18. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, por favor. Leamos 17 y 18. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es interesante esta expresión, ni una jota. La letra J es la letra más pequeñita del vocablo hebreo, que se le llama yod. Yod. Es la J en español. Pero en el hebreo es yod y es la letra pequeñita, es como si fuera una especie de coma, pero elevada. ¿Eso qué revela? ¿Qué indica eso? Que eso le da valor. Nada debe pasarse por alto. Todo debe tener sentido. Letra pequeña, pero le da sentido. Y cuando dice, es decir, debemos acatar cada palabra. Prácticamente dice Jesús eso. Debo acatar cada palabra. ¿Me entiende? Acatarla. La Biblia no es para detenerla, para leerla y olvidarla. Yo les reto a ustedes que tengan cada día una revelación de Dios, una enseñanza gloriosa, que cuando la den al vecino, la den a la gente, se asombren. No una palabra que la conocemos, porque la palabra es rica, y eso debe moverme. Entonces, ni una jota y ni una tilde. Ustedes saben, ¿se imaginan escribir sin tildes? No tendría sentido. Entonces, la palabra de Dios le da sentido a tu vida, le da sentido a tu alma, le da sentido a tu fe, le da sentido a lo que tú dices, a lo que tú predicas. De lo contrario, tu vida no tiene ni la tilde de Dios, ni jota de Dios. Por eso Jesús dijo bien claro, todo ha de cumplirse. Dios es serio en su palabra. Dios es claro. En el Antiguo Testamento, Dios señaló al profeta Isaías, obsérvese por favor, capítulo 28, es interesante la expresión del profeta, tremendo momento cuando algunos, o en ese entonces lo escucharon. Capítulo 28, obsérvese versículo 9. ¿A quiénes se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Nótese cómo Dios es detallista a través de su profeta. Así usted debe ser detallista, no pasar por alto alguna palabra. Versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Con la palabra de Dios. ¿La cree así usted? ¿Tiene usted esa vivencia al pensar de lo que es la palabra de Dios? Es sorprendente estas expresiones del profeta. Cuando aprendemos, fíjense, cuando captamos, habrá evidencias y habrá conocimiento. Y ahí mismo en lo que dice el versículo 16, fíjense. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando usted lee la palabra, estudia la palabra, entiende la palabra, vive la palabra y la enseña, es que Jesucristo es Señor de su vida. Cuando estamos con la palabra, cada vez Cristo es centro en mi vida. Cristo es glorificado en mi hablar, en mi vivencia, en mi trabajo. Cristo es el Señor y lo predico. No lo escucho cada vez que me reúno. No. Cuando uno ve personas con una apatía en lo espiritual, no obedecen la palabra de Dios, eso revela que no tienen temor de Cristo. De veras. Por eso son pocos los que se salvan, dijo el Señor. Antes, si no se arrepienten, todos morirán, dijo el Señor. Porque no se ha dejado el mal. Dejar, fíjense, no obedecer a Dios es no arrepentirse. Porque uno que ha entregado su vida a Cristo, ahora obedece a Dios. Si no obedece a Dios, está como en la vida antigua. Igual, no se ha arrepentido, no está obedeciendo a Dios. ¿Me dejo entender? No está obedeciendo a Dios. Por lo tanto, ¿qué revela esa vida? Por eso les estoy tomando aquí el tiempo para hablarle de todo el consejo de Dios, que es importante. El mismo Señor, el Espíritu Santo, hizo del apóstol Pablo algo importante. Segunda Timoteo capítulo 3. Y leamos allí su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3. Observe el valor que le da. Versículo 16 y 17. A ver, un momentito. 3, 16, 17. Dice, leemos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nótese, toda, no parte, toda. No solamente para el tiempo del primer siglo, segundo siglo, no, para todo el tiempo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, o sea preparado para toda buena obra. ¿Estamos? Cuando usted abre la Biblia, ¿para qué abre la Biblia? Muchos tienen un concepto muy pobre. A ver, ¿qué me dice Dios? ¡Qué pobreza! A ver, voy a leer unos textos a ver si saco una enseñanza. O voy a leer la Biblia porque es bueno leer la Biblia, al menos leer la Biblia antes que leer el periódico. ¡Qué pobreza! A ver, voy a leer la Biblia porque así me piden mi devocional. Y muchos que leen su devocional ni se acuerdan lo que leyeron, ni se acuerdan su devocional que otro escribió. Yo no abro la Biblia para eso. Perdóneme. Yo no abro la Biblia para ver, a ver qué me dice Dios. Cuando yo abro la Biblia, es para tener un encuentro personal con Dios. Es para mirar a Dios, para contemplar a Dios, para abrazar a Dios. Eso es fe, eso es vivencia. Es lo que la palabra de Dios anhela, con toda fuerza, anidar en ti. Entonces, obsérvese, hemos leído Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, bien conocido, textos bien conocidos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, enséñeles. Cuando comprenda, bautícele. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En una ocasión, otra vez, en un congreso de esos que llaman congreso de pastores, le hablé a una persona. Le dije, ¿qué entiendes cuando el Señor dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué entiendes? Lo miró, frunció el ceño. Bueno, lo que todos sabemos. Por favor, explícame. Si tú eres un exponente de la palabra de Dios, explícame. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Qué quiso decir Mateo con eso? Enseñando que guarden ¿qué? Bueno, todas las cosas. Por favor, ¿qué? Explícame. No, pero tú lees la Biblia, tú eres predicador, tú sabes, tú también. No te voy a estar enseñando. Imagínate que soy yo un ignorante que te pregunta, que soy un joven de la calle, te pregunta, ¿qué cosas debemos guardar? Bueno, se supone que debemos leer la Biblia, ¿cierto? Pues se supone que debemos congregar, ¿cierto? Pues se supone que debemos ofrendar para que la obra se extienda. ¿Seguro? Se supone que debemos, y cositas que cesen. No, le dije. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, esas cosas son mandamientos, mandatos. Por ejemplo, una vez me preguntaste, le digo a la persona, me preguntaste por qué nosotros celebramos a Cristo cada primer día de la semana en el partimiento del pan. Tú me preguntaste, y la Biblia lo dice. El primer día, Hechos 27, en el primer día, los discípulos reunidos para partir el pan, Pablo les enseñaba, aquí está. Después encontramos varias veces, todas las veces que coman de este pan, dice, beben de esta copa, háganlo en memoria de mí. Hay textos bíblicos. Esta es una de las cosas que enseñó. ¿Has escuchado cuando Dios dice que las mujeres usan cubierta? Son las cosas que Dios ha mandado, Jesús ha mandado. No es un invento de Pablo. Acá bien claro dice Jesús. Mateo reconoce y recuerda lo que Jesús mandó. Enseñándoles, ¿a quiénes? A los bautizados. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. Por lo tanto, necesitamos obedecer su palabra. Debemos obedecer. Usted lea Hechos capítulo 20, versículo 28, lo que el apóstol Pablo señaló a los pastores, a los ancianos que llevan la obra pastoral en la iglesia de Éfeso en ese entonces. A esos ancianos, hombres reconocidos, no elegidos, reconocidos en su obra. Capítulo 20, fíjense, versículo 26, Pablo les dice a ellos, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No me he escapado, no me he hecho el loco de enseñarles todo el consejo de Dios. Ahora, cuando enseño así, muchos me dicen que soy muy pegado a la letra, que soy muy radical, que soy muy exigente. Entonces, ¿cómo debo ser? ¿Cómo debo ser? ¿Un poco de ideas humanas y un poco de Biblia? ¿Un poco de tradiciones humanas y un poco de Biblia? O sea, al pecador, ¿qué le voy a decir? Bueno, si no vienes al culto, ya cuando puedas ven, porque Dios te comprende. ¿Quieres que hable así? O a los que llegan tarde, ¿qué les voy a decir? Siempre. ¿Qué le voy a decir? No te preocupes, Dios te comprende, no te preocupes. No, tenemos que decir que lleguen temprano. O a tus hijos. A ustedes cuando mandan a sus hijos a la escuela, ¿qué le dicen a sus hijos? Hijito, aunque me saques un 11, está bien, hijito. ¿Qué clase de papá serías? ¿Qué clase de mamá serías? Hijo, con un 12 estoy contento. No. Saca 20. O si están en los Estados Unidos, saca 10. Apelamos al ideal. Obviamente, aquí está el ideal. Y sabemos que allá está la realidad. Pero apelamos a lo mejor. Entonces, ¿Cristo qué dice? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo digo? ¿Jesús también era pegado a la letra? ¿Era radical? Claro que sí. No podemos ser de término medio. No somos híbridos. No, de ninguna manera. O somos de Dios o no lo somos. Cuidado,
ya para ir concluyendo este asunto, fíjense la importancia de conocer la palabra de Dios. El apóstol Pedro en una ocasión señaló algo importante. A propósito, ¿cómo está usted en su estudio de la palabra de Dios? Una cosa es lectura. Ahora yo estoy en lectura, ya estoy por Levítico otra vez. Otra cosa es el estudio de la palabra de Dios. Otra cosa es su predicación. ¿Cómo va? Es importante que haga estas preguntas. Si no lo están haciendo, es que no le están dando valor a la palabra de Dios. Quien no lo hace, no le está dando valor a la palabra de Dios. Por eso sus vidas son a su manera. Muchos vienen al culto de vez en cuando. Falta cuando quieran. Perdónenme, yo tengo poco aprecio con esas personas. Perdónenme, soy radical. Porque no aman al Señor. Si yo veo a un hombre que no es fiel a su esposa, en el sentido constantemente delante de su esposa está haciendo cosas, ¿lo puedo respetar? No. Lo saco de mi lista de amigos. Y si alguien dice que es hermano, hermana, y no ama las cosas de Dios, ¿lo puedo amar? Claro, la amo y la reprendo por amor. Muchas veces el látigo se da al que se ama, ¿cierto? Pero no, muchos me dicen, no, eres radical, eres pegado a la letra. Sí, tú me dices eso, que soy pegado a la letra. Dile eso a Jesús también. Es importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Fíjese, cuando una persona está en la palabra de Dios, va a conocer la voluntad de Dios. Y Dios te va a ser tan real. Lamentablemente, hoy en día se está expresando el enemigo de una forma distinta. 1 Timoteo capítulo 4, ese famoso capítulo 4 de las cartas de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a leer primeramente versículo, fíjense, capítulo 4, 1 al 3, 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán cazarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Generalmente esto observamos en el religiosismo católico romano, que prohíben que los que sirven a Dios, entre comillas, se casen. Mujeres también les prohíben que se casen. Qué terrible situación. Segunda Timoteo capítulo 4, otra realidad. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Obsérvese. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y estamos en esos tiempos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no querrán enseñar, no querrán pasar vergüenza por exigir que la gente obedezca la palabra de Dios. Tendrán temor que la gente se vaya de sus congregaciones y así se queden sin ofrendas. Por eso no sufren la doctrina. Acá dice claramente, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. ¿Ha escuchado? Imagínense cómo está. Pongo un cartel. Gran campaña de sanidad. Viene el ungido de Dios. Traiga a sus enfermos. La gente llena esos lugares. Miles y miles vienen. ¿Por qué? Interés físico. O viene aquel que dice, voy a orar por su trabajo. ¿Tiene la billetera vacía? ¿Tiene la cartera vacía? ¿Cómo están sus tarjetas de deudas? Vengan que oraremos por usted, para que Dios multiplique sus ganancias. La gente va, la gente quiere. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere? Yo quisiera que oren para que llenen mi bolsillo. ¿Quién no quiere eso? Y la gente inconversa se va, porque están tras eso. Mire, la gente no viene a Cristo porque la gente sin Dios está tras eso, está tras eso. Y cuando uno les invita que Dios les va a dar eso, vienen. Y como cuando no reciben, se van.
¡Qué tremenda realidad! Estamos viviendo esos tiempos. Es importante que tengamos en cuenta. Por eso, esta palabra no solamente es para nosotros. Hemos leído 1 de Pedro, es para la iglesia. Para la iglesia. Alguien me dijo, ¿usted por qué enseña en su congregación, por qué obligan a las mujeres a que usen velo? No, le dije, nosotros no obligamos a las mujeres que usen velo. Ellas nacieron con su velo. No me cambies de idea, me dice. No, insisto y te lo digo delante de Dios. Nosotros no enseñamos a que las mujeres usen velo, porque ellas nacieron con su velo. ¿Te lo voy a demostrar? A ver. 1 Corintios capítulo 11, y fíjese claramente su palabra. Versículo 15, léalo, le dije. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿No se imaginan la cara que puso? Claro, porque nunca le habían enseñado. No le habían enseñado. Y después ella se fue o la persona, consultó en su congregación, fue a consultar a su pastor, porque siguen a un hombre, no al Dios de la Biblia. Y al encontrarme con él me dijo, mi pastor dice que esa enseñanza no es para este tiempo. Vaya, ¿y quién es tu pastor? Fulano de tal. No, está equivocado. No, pero dice, esa enseñanza solamente es para el tiempo de los Corintios, porque ahí necesitaban eso. No, llama a tu pastor. Sacamos cita un día con su pastor. Y él me dijo, bueno, en realidad me dice, hermano Juvenal, a usted lo aprecio, lo he escuchado mucho. Sí, eso ya no es para nuestros tiempos, hermanos. Hablando teológicamente, o sea, me habló lindo, ¿no? Hablando teológicamente y consultando los antiguos comentarios y los nuevos comentarios, llegamos a conclusión que eso es para esos tiempos. Y le dije, mire, no me saque brillo, no me dé franela, le dije. No leas comentarios, lee la palabra de Dios. Te voy a decir algo, le digo. Esto es para todos. No, pero usted me está leyendo de Corintios. Le dije, mire, lea 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Leyendo eso me dijo la persona, esto amerita una explicación. Esto se necesita una interpretación. No, le dije, por favor. Por lo tanto, la mujer debe cubrirse el cabello, la cabeza. Su cabello es su velo, pero a esa cabeza con su velo, cada vez que ora o enseña o profetiza, debe cubrirse la cabeza. Lo dice aquí. Al leerlo, no sabía qué decir. Atinó simplemente a retirarse diciendo, bueno, no estoy para debates. La Biblia no está para ser discutida. Obviamente, está para ser aceptada o abandonada. La Biblia no es para ser discutida, está para ser aceptada o abandonada. Y se fue. Obsérvese, necesitamos tener en cuenta, ustedes que me escuchan, esta carta que se escribió a los Corintios también es para nosotros. Fíjese Colosenses capítulo 4, para ahondar el tema rápidamente. Colosenses capítulo 4, por favor. Y vamos a leer el versículo 15 y 16. Nótese lo que el apóstol Pablo dice a los colosenses. 4. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Fíjense, está escribiendo a los hermanos en Colosas, pero le dice allí, saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿qué carta? Colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Por qué? Porque la enseñanza dada allí es una verdad de Dios, es para todas las iglesias. Por eso debemos leer la palabra de Dios y debe ser obedecida. En el Antiguo Testamento Dios fue claro para que se obedezca la palabra de Dios. Por favor, Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, rápidamente, capítulo 4. Y leamos, por favor, fíjense, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os he dado. Ahora, capítulo 12 de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Está claro. Apocalipsis capítulo, el último capítulo, Apocalipsis 22, por favor. Capítulo 22 de Apocalipsis, y vamos a leer versículo 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Está claro? O sea, no debemos añadir ni quitar. O sea, no sacarle el sentido de la palabra. Muchos acomodan la palabra a sus beneficios, a sus criterios. Y nosotros no debemos aumentar, no debemos medrar. 1 Corintios capítulo 2, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Fíjese la coherencia de la enseñanza de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 17. 16. Un momentito. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran, o sea, que aumentan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso, medrar es aumentar, es adulterar, o sea, darle el sentido conveniente, es de lo que me conviene. Y no es así. La palabra de Dios, la misma palabra se interpreta, por lo tanto, debo aceptarla como tal. Ahora, usted y yo debemos conocer la palabra y aprenderla muy bien, y debo estar preparado, debes estar preparada. Cuidado con decir, vaya a mi congregación para que los hermanos te enseñen. No, usted debe estar preparada. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Debemos conocer la palabra de Dios. Es un mandato, porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por último, ¿por qué debemos tomar en cuenta la palabra de Pedro en 4:11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué debemos hablar conforme a las palabras de Dios si alguno sirve, si alguno ministre conforme al poder que Dios da? ¿Por qué? Tomando esa parte, si alguno enseña, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si alguien está enseñando, quitando sentido a la palabra de Dios, se está glorificando y está penado. Mi ministerio, mi enseñanza, mi vida debe estar en acorde a la palabra de Dios.
Porque en todo debo glorificar a Cristo, en todo debo glorificar a Dios. Como dije, el tiempo no alcanza para entregar todo el consejo de Dios. Pero en lo poco que podemos captar, pongamos el pie. A esta hora es posible que alguien nos esté escuchando también, aprovechando las redes. Y si alguien que escucha y no tiene a Jesucristo en su vida, quizá no entiende lo que estamos hablando. Y si entiende, es por la dirección del Espíritu Santo. Te invitamos a que entregues tu vida a Dios, te arrepientas y vengas a los pies de Jesucristo. Es la misión que tenemos todos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, ayúdanos cada día a poder ahondar nuestro conocimiento. Aunque con nuestra mente finita podemos lograr poco, pero Señor, lo poco tuyo en nosotros es mucho, Señor. Oh Padre, lo poco de tu palabra en nosotros es mucho, es abundancia. Ayúdanos, bendito Dios. Oh Padre Santo, gracias, gracias. En todo buscamos glorificarte, Señor. Bendito seas, en el nombre precioso de nuestro gran pastor, Cristo Jesús. Amén. Dios lo guarde.